Muy buenas Se fue. tardes, continuando con las ponencias aquí en la primera Feria Virtual del Libro España. Nos encontramos con la autora Zuli García, quien junto a Marcela Barrientos nos presentará su libro El vibrar de las esferas. Adelante. Hola, Zuli. Hola, ¿cómo estás? No te estoy viendo, algo pasó. No, sí, se te fue tu cámara. No estás, se escucha, pero no se te ve. Bueno, yo voy a presentarla. Zuli García es la poetisa uruguaya, actualmente es presidente de la Asociación Uruguaya Literatura, Historia, Arte, Aula Internacional, directora internacional de la revista El Parnaso del Nuevo Mundo en Lima, Perú, jurado de sus concursos, ejerce el cargo de prosecretaria del Grupo Erato desde el 2020 y es fundadora de la Plaza de los Poetas en 2015, Atlántida. Ha editado 5 libros personales y colaborado en 218 antologías con diferentes premios internacionales. Bueno, Zuli, bienvenida a la Feria Virtual del Libro de España. Sé que nos tenés que presentar un libro y, bueno, ¿qué nos querés decir acerca de él? Bueno, buenos días. Acá es de mañana. Sé que allá ya están en la mitad de la tarde. El vibrar de las esferas es un libro un poquito atípico. Yo escribo leyendas, poesías, cuentos. En este caso es un texto de numerología, pero no me pude separar totalmente de mis leyendas y de mis poesías. Entonces introduje en la numerología justamente eso, leyendas y poesías donde expreso a través de ellas un poco la numerología. Eso va mechándose con el texto verdadero de la numerología. Este libro solamente es la primera parte de una trilogía, ya que es demasiado la información que se puede dar a través de la numerología, y este libro apenas tiene 100 y pocas páginas. Lo que estoy tratando de hacer en esta primera entrega es dividir la numerología en las diferentes personalidades del ser humano. La numerología, para los que no entienden lo que es o no la conocen, hoy por hoy creo que casi la mayoría la conoce. Es una ciencia que desarrolló en este caso Pitágoras, porque hay 5 numerologías muy importantes en el mundo, muy antiguas. Y Pitágoras, podríamos decirse que entonces esta es la griega, no, esta es la egipcia. Pitágoras, él era un matemático griego, todos lo sabemos, un gran filósofo, y en la época que vivió, 570 años antes de Cristo, no se daba un paso sin consultar el oráculo. Para ellos era fundamental saber qué le deparaba el destino, qué le deparaba el futuro. Y era muy fácil para Pitágoras saberlo, porque él tenía la presunción de que no existía formas de describir digamos, la idiosincrasia, las personalidades de un ser humano más exacto que no fuera a través de los números y de todo el universo, no solo de... Él podía descifrar todo el universo a través de los números. ¿Por qué? Porque los números para él eran la forma exacta y perfecta de codificar y decodificar, codificar y decodificar lo que es el ser humano y todos los seres vivos sobre la Tierra. Entonces, él iba analizando y aprendiendo sobre la experiencia que le daban los mismos seres humanos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacía? Sabemos que tenía, perdón, me pareció escuchar que alguien hablaba. Sabemos que él manejaba con mucha idoneidad las matemáticas perfectas, las exactas. Nos llegaron a nosotros tal cual él las creó, pero esta otra la iba creando a partir de las experiencias que tenía con los seres humanos al observar cómo las energías auditivas, sonoras, coincidían perfectamente con las energías que fluctuaban del ser humano. Ahora, ¿cómo se podía hacer esto? Si solamente
viendo las energías de los seres vivos. Él tenía esa facilidad, ese talento, ese don de ver las energías que emanan de nuestro cuerpo. Lo que algunos llaman aura. Él podía ver nuestro campo áurico y el campo áurico de todos los seres vivos. ¿Por qué él podía ver esto? Es una particularidad que algunos hoy todavía dicen poder hacer, otros por medio de ejercicios lo logran. Es una de las cosas que el ser humano perdió, la mayoría, o los grandes seres iniciados de aquel momento, iniciados porque tenían un gran desarrollo de inteligencia, de sabiduría. Te me fuiste, Marcela. Bueno, él podía ver, ahora sí, podía ver el aura de los seres humanos, vamos directo al ser humano, porque en la capacidad de información que él tenía ya estaba cubierta por todo lo que lo rodeaba. El concepto filósofo era aquel ser que sabía de todos los temas, de todas las artes, de todas las ciencias. Después se dividieron, ya lo sabemos, después fueron creciendo las ciencias y un solo cerebro no podía abarcar tanto. Él tenía la capacidad de saber toda la información que había en aquel momento y le seguía sobrando gran parte de su poder de acumulación mental. Él tenía una capacidad enorme y apenas ocupaba lo que conocía un pequeño espacio. Y así todos en aquella época. Hoy por hoy, ¿cómo hacemos para tener espacios libres en nuestro cerebro cuando nos llega tanta información? Tenemos la cabeza que no nos da más de tanto conocimiento, de tanta información. En aquel momento sobraba espacio. Por eso podían perfectamente desarrollar su sexto sentido, que era el tercer ojo. Lo que llamamos físicamente el tercer ojo. Era una posibilidad de ver más allá de lo evidente, de ver las energías del ser humano. Una preguntita, te quería hacer entonces el hombre perdió esa capacidad natural, decís vos. Ahora el hombre moderno. El hombre moderno está con el cerebro que no tiene casi espacio para tanto conocimiento. Hay algunas personas que pueden más y otras menos, pero digamos que hay una acumulación tan grande de información y de cosas que nos llega, que no nos permite usar nuestro sexto sentido. No es posible. Algunos se dedican a eso y lo logran. Otros se meten en toda la información, en todo lo material y no lo consiguen. Para Pitágoras nació con esa posibilidad. Era un ser especial dentro de la gente de esa época, como lo sabían, había unos cuantos. Entonces él veía el aura del ser humano. Al ver esa fluctuación energética, observó que los sonidos de las letras y de los números coincidían con las ondas energéticas de esa fluctuación que teníamos los seres vivos. Y fue armando entonces un patrón y fue observando cómo reaccionaban con colores, porque nuestro campo energético emana a través de todos los colores su energía, con colores diferentes y diferentes tonalidades, fue conociendo al ser humano, conociendo cómo encajaban perfectamente las ondas numerológicas que él llamó después, las ondas de números perfectamente con las ondas fluctuantes del ser humano. Ahí empieza a observar que las letras y los números había correlatividad en muchísimos de ellos. Y entonces estudió no solo la fecha de nacimiento del individuo, y estudió los nombres, llevándolo a números, para saber las dos personalidades del ser humano más importantes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos estudiar los números de nuestra fecha y de nuestros nombres y nos están diciendo casi como si fuera una película, un déjà vu, algo que ya habíamos visto, exactamente cómo somos y cómo vamos a ser? ¿Por qué? Porque nosotros se presume, y esto tiene que ver
con una teoría de la reencarnación. Esto es porque él creía en la reencarnación, porque él lo veía o lo sabía. Nosotros vivimos en este plano terrestre un periodo entre que nacemos y morimos y estamos en una escuela. Vinimos a aprender y vamos terminando con lo que se llama karmas, que son lecciones que no aprendimos en vidas anteriores. Entonces, cuando nos vamos de este plano otra vez, nos enfrentamos a nuestro propio espejo, recordamos todo lo que vivimos ahora en esta vida y en la anterior y en la anterior, hacemos un análisis de qué nos falta aún aprender, cuáles son las lecciones que no pudimos cumplir con esa misión en esa vida que dejamos, y volvemos a formar un cuadro para volver a la próxima vida y aprender esas lecciones. Nosotros elegimos entonces las energías con las que debemos nacer. Las energías están en la fecha de nacimiento, cada número tiene un código energético, elegimos la fecha. Las energías están en nuestros nombres, cada nombre tiene un código energético que tiene que ver con las enseñanzas que necesitamos, y elegimos nuestros nombres. No son nuestros padres los que eligen nuestros nombres, aunque ellos creen que nos están poniendo el nombre de la abuela o del tío. En realidad, nosotros elegimos esa familia para nacer, inducimos de alguna manera a nuestros padres antes de venir al plano y que deben ponernos esos nombres antes de nuestro propio nacimiento. Entonces, cuando nacemos tenemos el nombre que nosotros elegimos. Después resulta que no nos gusta nada. ¿Cómo me fuiste a llamar Filomena? Y bueno, pero Filomena tenía el código numérico que yo iba a necesitar para cumplir con mi misión en la Tierra y aprender mis lecciones. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Sí, muy interesante, te estoy escuchando, muy interesante. Todo eso es lo que vamos a encontrar en este primer libro que se llama El vibrar de las esferas. El vibrar de las esferas tiene un nombre que se lo pedí prestado a nuestro gran filósofo Pitágoras. Para él, el vibrar de las esferas era la energía mediante átomos pequeños que al golpear formaban todo lo que es nuestro universo, y lo llamó el vibrar de las esferas. Realmente Pitágoras quizás fue el filósofo más importante de todos los tiempos. ¿Por qué lo que yo tengo aquí no es griego, es egipcio? Porque Pitágoras, viendo que iba avanzando en su estudio de la numerología mística, comprendió que le iba a llevar toda la vida llegar a las conclusiones para tener una verdadera numerología y poder aplicarla. Entonces se dio cuenta que iba a perder mucho tiempo. Y sabía que en Egipto existía una de las numerologías más avanzadas de todos los tiempos, que se perdía en el tiempo, no se sabía cuándo había sido creada, puesto que en la primera parte de la pirámide de Keops, en Gizeh, se encuentran 72 óvalos con inscripciones en jeroglíficos, que es donde está el secreto de la numerología egipcia. Él se fue a Egipto, estuvo 16 años, entró con un escriba, porque esa primer parte de la pirámide de Keops, la más grande de Gizeh, se puede ingresar. Es la pirámide que se pierde en el tiempo cuando fue construida. Fueron diciendo cuando los que estudiaban, cuando creían que podía haber sido construida, pero resulta que hay mucho de esa pirámide enterrada, y cuando pudieron ir cada vez más abajo se dieron cuenta que fue construida en realidad hace mucho más de 5.000 años como se creía. Y estas inscripciones tienen más de ese tiempo. Entonces, él allí con el escriba que le iba descifrando, fue armando la numerología, que es egipcia. La coincidencia con los hebreos que tienen la Kabbalah es que los hebreos fueron muchas veces, miles de años, esclavos de los egipcios, pero los hebreos eran seres muy inteligentes, y mientras fueron esclavos absorbieron toda la gran cultura egipcia.
aprendieron todo lo que podían extraer de esa cultura y extrajeron la numerología egipcia ellos también. Io sono La foto, io? muy parecida a la Kabbalah, separándola de la filosofía, ¿verdad? Era algo que quería explicarles. ¿Y cómo lo uniste con las poesías, con estas leyendas que vos decís? Por ejemplo, en los pueblos originarios nuestros, ¿ves algo de eso también? ¿Vos ves que...? Totalmente, totalmente. ¿Sabías que en el Popol Vuh de los mayas existe la poesía y tiene, no se sabe cuándo fue creado el Popol Vuh, debido a que los mayas desaparecieron, los verdaderos mayas desaparecieron de forma un poco misteriosa. Exacto. En el Popol Vuh ya existía la poesía, y la poesía de ellos revelaba el origen del mundo. A través de la poesía y de la leyenda se puede crear mil formas de expresar una idea. Entonces, en este libro, yo te pasé a ti una leyenda, no sé si la leíste, sí, El árbol de la vida. En el árbol de la vida, en el árbol de la vida yo explico, no sé qué tiempo tengo, porque estoy hablando mucho, ¿todavía tengo tiempo? Quedan 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, se me fue otra vez. ¿Querés que la leas? Te la leo. Acá. Sí, como quiera. Bueno, te la leo mientras. Dice, el árbol de la vida. El espíritu del todo y de la nada se encontraba totalmente abstraído en su meditación. Quería resolver de alguna forma cómo captar al hombre en su máxima potencialidad y a la vez darle herramientas para que se viera tal cual es. De pronto recibió la luz y nació en él la idea de crear un nuevo árbol en una nueva tierra y que éste contuviera el verdadero fruto de la sabiduría, desde donde el infinito y los rayos que dan forma de luces a todas las cosas. Entonces comenzó, le fue dando a cada rama un número y este era un ser o su necesidad. Él, que tenía la potencia del universo, quien representaba lo infinito, quien era simbolizado nada menos que por el mismísimo cero. Él coronó entonces al hombre con el uno a través de un rayo blanco que encierra todos los colores del arco iris. Así fue el comienzo, el principio de esta gran obra. El uno sería la raíz invertida surgiendo del cielo. Luego fue el 2, con su energía femenina cargada de fertilidad, formando la dualidad que los llevaría a la Trinidad, concreta e inteligente en el Hijo esperado. Pero necesitaba darle sustentos y abundancia y tuvo que crear el 4, representante del agua, la tierra, el aire y el fuego, los elementos. Y les dio un 5, quien al igual que una estrella los alumbraría desde el firmamento, viendo a sus ramajes como brazos en búsquedas de caricia. Creó el 6 para que existiera el amor que uniría a todos con la calidez del sol. Sin embargo, en su afán de la máxima expresión sería un soplo de sí mismo quien engendraría el más sutil de todos, el místico 7. Entonces se sintió muy satisfecho por su creatividad y queriendo darles ese mismo don los colmó de talento, inteligencia y comprensión. Así surgió el 8. Ya rebosaba pleno de felicidad, tanto que revoloteaba con alas de ángel mirando esa perfección. Y ahí fue donde observó que algo faltaba. Aquella rama que contuviera todas estas virtudes. Y esta sería la 9. La que además tendría la gran responsabilidad de transmitirle a la 10 todo lo esencial para que el hombre comprendiera que todo puede comenzar y terminar en el mismo punto, que sin embargo es tan eterno como infinito, que hasta lo fugaz es permanente y lo permanente, por obvio, no siempre lo ve. Después de esto, habiendo concluido su propósito, entonces sí, el espíritu del todo y de la nada se sentó otra vez a meditar.
Bien, en esa leyenda explico que el ser humano tiene un ciclo que es del 1 al 9. Si bien nacemos hasta el 31 en nuestro calendario gregoriano, todos los números se van a llevar a un solo dígito. Cabe decir, el 15 va a ser un 6, el 17 va a ser un 8, etc. Solo no se van a llevar a un solo dígito los números maestros, aquellos números en los cuales podemos nacer para tener una energía extra maestra que nos llevará a sí o sí concretar nuestra misión en la Tierra, el 11 y el 22. Eso en la fecha de nacimiento. Así que del 1 al 9 se encuentra absolutamente todo lo que tiene que ver con el ser humano. Todo, todas sus personalidades, todo. Y para concluir, el 33 sería nuestro número máximo, donde estaría la perfección y la misión cumplida del ser humano, pero lo podemos encontrar solo en los nombres. En los nombres se encuentra el número de nuestra alma, el que dice qué tan evolucionado estamos, qué tan elevados somos, en qué dimensión estamos vibrando. Si tenemos un 33 en la Tierra, somos Jesús de Nazaret, o María Teresa de Calcuta, o Gandhi, o grandes personajes que llegaron a ser tremendamente espirituales y tremendamente humanos. El 33 es el máximo número entonces. Así que ahí, brevemente, explicaste una de las características de cada número. El 1, el hombre, el 2, la mujer, el 3, el hijo y la familia, el 4, la tierra, el 5, el hombre parado sobre la tierra descubriendo su espiritualidad, el 6, el amor, el 7, la espiritualidad máxima del hombre se conecta con Dios, el 8 tiene que ver con la inteligencia en la mente o la sabiduría en el alma, y el 9 son todos aquellos conocimientos de todos los números. Llegar al 9 nos confunde un poco porque no sabemos qué agarrar, lo bueno o lo malo, porque en cada número está lo blanco y lo negro, que es el yin y el yang. Dicho esto, creo que se me terminó el tiempo porque vi por ahí que quedaban 3 minutos. Bueno, de eso se trata mi libro, El vibrar de las esferas. Y ya cuando termine esta pandemia que me permita presentar el próximo, estará saliendo y espero que podamos presentarlo quizás en otra feria del libro de España. Muchísimas gracias a Sandra que se comunicó. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo tengo, empezó la pandemia y me llegó el libro. Apenas le pude hacer una presentación entre los compañeros de nuestra asociación. Lo tiene una librería pequeña acá en Atlántida, en el balneario donde yo vivo, y ni siquiera lo pude distribuir, y solo me están quedando 8 libros de mi edición. 8 libros. Porque todo despierta mucho interés este tipo de ciencias. Y ha llegado, me lo han pedido, hace poquitos días mandé 4 para un lugar, he mandado, y así me he ido quedando sin los libros. Ya tengo que editar el próximo, me da mucha pena no poder tener esta charla que tuve a través de este espacio con la gente sentada frente a mí. Es lamentable, es lamentable. Pero acá llega más gente, porque vos esto lo compartís y llega, ¿eh? Claro, es muy interesante esta oportunidad. O sea que, claro, mi libro, si lo quieren, tienen que dirigirse a mí. A través de Aula está toda mi dirección. Marcela, si sabes de alguien que lo quiera, tú me lo haces saber. No quiero hacer propaganda a través de un espacio tan rico como este. Así que gracias, Sandra, gracias, Marcela. Bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando. No tengo cómo pagar esta oportunidad de poder hablar de un libro que casi no ha sido presentado. Un gusto tenerte y contar con este material tan original, y bueno, que a lo mejor hay muchas personas que les va a gustar y les va a interesar seguro. Muchísimas gracias por el estudio también. Muchísimas gracias, Zuli, muchísimas gracias, Marcela, encantada de haberlas tenido, he escuchado muy atenta, lamentablemente tenemos que cortar por tiempo, pero muy agradecida por haber estado ustedes aquí. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, un abrazo, gracias.